Estamos celebrando el Domingo de Ramos y para esta ocasión la epístola está tomada de la carta que San Pablo escribió a los filipenses y nos dice lo siguiente: hermanos, tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, quien teniendo la forma de Dios, no tuvo como tesoro codiciable el mantener esa igualdad con Dios, antes al contrario, se anonadó de tal forma que, tomando el estado de esclavo, se hizo semejante a los hombres, en la condición de los hombres se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo que Dios también le exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Mateo. Después que hubieron crucificado a Jesús, desde la hora sexta hasta la hora nona, quedó cubierta de tinieblas toda la tierra, y hacia la hora nona, esto es, como las 3 de la tarde, dijo Jesús con gran voz: Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los circunstantes oyéndolo decían: a Elías llama éste. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en la punta de una caña y se la daba a beber. Los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Entonces Jesús, clamando de nuevo con una gran voz, entregó su espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo, tembló la tierra y se partieron las piedras, y muchos sepulcros se abrieron, resucitando los cuerpos de muchos santos que descansaban en paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. El día de hoy, Domingo de Ramos, comienza el recuerdo de aquella semana que llamamos Santa, porque en ella Cristo nuestro Señor realizó la obra de nuestra redención, es decir, pagar por nuestros pecados, abrirnos las puertas del cielo, destruir el pecado de Adán. Y es la intención de la Iglesia que todos nosotros entendamos estos misterios que se obraron en la Semana Santa, en el Domingo de Ramos, especialmente el día de hoy, para que nosotros tengamos el mismo espíritu de nuestro Señor, así como lo pide San Pablo en la epístola y la Iglesia en la oración de esta misa. Quiere que estos días sean para nosotros saludables, y esto no puede ser si nosotros no tenemos el espíritu que la Iglesia pide, los sentimientos que debemos cultivar, porque miren, aquí es como la tierra. Si la tierra está tan seca y tan dura que cuando venga la lluvia no la puede empapar, por más que sembremos ahí, nada va a crecer, porque esa tierra está dura, ahí no puede entrar el agua. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que partirla, tenemos que pasar el arado por ahí, para que cuando venga la lluvia pueda regar la semilla y entonces pueda crecer aquella planta. Lo mismo pasa en nuestras almas. Estamos tan endurecidos con la rutina, con nuestros pecados, con nuestra vida disipada, que pasan estos días como si no sucedieran. Y por eso la Iglesia quiere que recordemos estos misterios, entendamos lo que sucedió y cultivemos esos sentimientos. El día de hoy recordamos el día en que se cumplió la promesa del Redentor, hecha a Adán. La ciudad santa recibió al Mesías, que llegaba a padecer para pagar por todos nuestros pecados. Y miren, estas cosas para nosotros a veces nada más son palabras. No entendemos lo que es ciudad santa, no entendemos lo que es Mesías, no entendemos lo que es la promesa del Redentor, porque para nosotros es lo más normal. Todos los domingos tenemos la Santa Misa, incluso diario,
recibimos la Sagrada Comunión, pero rara vez leemos la Sagrada Escritura. Poco sabemos de los profetas, poco sabemos de la promesa del Redentor. Y pues para nosotros Semana Santa es una semana especial, pero no entendemos los misterios tan grandes que se obraron en ella. Por eso es Semana Santa y la Iglesia no obliga bajo precepto a asistir el jueves y el viernes santo a la Santa Misa, por la sencilla razón de que todo buen católico lo hará, porque son los días más santos del año, jueves, viernes y sábado santo. Y empezamos por el domingo, porque miren, nuestro Señor Jesucristo todo lo hacía con una intención deliberada, para instruirnos, para enseñarnos, pero guardó especialmente sus misterios, sus palabras y sus acciones para la Semana Santa. A partir del domingo nuestro Señor empezó a obrar de una forma que nunca lo había hecho, de tal manera que sorprendía a los apóstoles la forma en la que Él obraba, caminaba y hablaba, porque no era su forma ordinaria. En Semana Santa nuestro Señor mostró una careta, una faceta que los apóstoles no conocían, y es la de Redentor, destructor del pecado y el que nos va a abrir las puertas del cielo. Primero que nada, Dios entra a la ciudad santa. Para nosotros es muy difícil entender esto de la ciudad santa, Jerusalén, la ciudad santa, porque nosotros tenemos iglesias en todos lados. El Evangelio de nuestro Señor se ha predicado casi en toda la tierra. Es más, hay gente que viaja a Europa, y qué bien, a conocer aquellos lugares santos en Roma, en España, en Italia, y en cualquier parte del mundo encontramos iglesias, lugares donde se adora o se adoró al verdadero Dios. Pero en los tiempos de nuestro Señor no era así. Toda la tierra estaba en tinieblas. La única ciudad del mundo, el único lugar del mundo donde se le tributaba a Dios nuestro Señor el culto agradable al verdadero Dios era Jerusalén. En ninguna otra ciudad, ni en Grecia, ni en Roma, ni en ninguna parte del mundo. Todo el mundo estaba en tinieblas y Jerusalén era como un rayito de luz. Era el único lugar donde se invocaba al verdadero Dios. Era el único lugar en donde se le tributaba a Dios un culto agradable. Era la ciudad de David. Para nosotros eso significa poco, pero los judíos lo entendían. El rey David fue el rey más grande que tuvieron los judíos, y eso para nosotros significa poco, pero hay que entender que Dios nuestro Señor escogió a ese pueblo. Tenían una misión: cuidar la promesa del Redentor. ¿Qué es esto de la promesa del Redentor? Cuando Adán pecó, Dios nuestro Señor a Adán le prometió: uno de tus hijos pagará por tu pecado. Y esa promesa la conservó Adán. Tenía la esperanza de que alguien algún día iba a pagar por su pecado, nos iba a abrir de nuevo las puertas del cielo e iba a destruir la obra que él realizó. Después vinieron los patriarcas, vino Noé, y Dios renovó esa alianza con Noé, esa promesa, y ahí está el arco iris que nos recuerda esa alianza con Dios. Después vinieron los otros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y a cada uno de ellos Dios en persona les volvió a prometer: uno de tus hijos va a destruir el pecado del mundo, porque ellos eran los únicos que se portaban bien, literalmente, no era soberbia. Cuando Abraham vivía en la tierra, todos vivían en pecado, todos ofendían a Dios. Parecía que agarraban los 10 mandamientos y en todos ofendían a Dios. El único hombre en la tierra que adoraba al verdadero Dios y que cumplía la ley de Dios era Abraham, solo Abraham. Tan así que Dios le prometió: uno de tus hijos será el Redentor. Y él cuidó esa promesa y se la enseñó a su hijo Isaac, y su hijo Isaac a su hijo Jacob. Y entre Jacob, Dios escogió a uno de sus 12 hijos, Judá. Pasaron los días y los hijos de Jacob fueron creciendo y son el pueblo de Israel. Fue entonces cuando ellos le piden un rey a Dios. Dios se los concede.
el rey Saúl. Pero el rey Saúl no fue fiel a Dios, le desobedeció, fue rebelde. Y Dios escogió a otro, un pastor, el rey David. Y con el rey David Dios volvió a renovar la promesa. Y le dijo: te daré un reino glorioso, y uno de tus hijos va a ser el Redentor. Y desde entonces se le conocía como el hijo de David, porque David tuvo muchos hijos. Entre ellos estuvo Salomón, el hombre más sabio, y muchos reyes. Pero solo había un hijo de David, el Mesías. Así se le conocía al Redentor, aquel que Dios le prometió a Abraham, Isaac, Jacob. Era el hijo de David, así se le conocía. Y entonces David escogió la ciudad de Jerusalén, porque Dios se lo mandó. Y allí en esa ciudad, ¿qué empezó a hacer David? Después de destruir a todos los enemigos por mandato de Dios, después de haber tomado toda la tierra prometida, empezó a juntar oro, maderas preciosas, plata y muchísimas cosas. Iba a levantarle a Dios un templo, porque Dios no tenía templo. Había un tabernáculo, una tienda de campaña enorme, en donde los sacerdotes ofrecían a Dios sacrificios, porque Dios se los había pedido. Y entonces un día dijo el rey David: ¿cómo puede ser que yo tenga un palacio, que yo tenga una mansión enorme llena de maderas y de oro y de piedras preciosas, y mi Señor no tenga una tienda pobre y humilde? Y dijo: no, le voy a levantar a mi Señor un templo magnífico, porque mi Dios se lo merece. Y Dios le dijo: agradezco tu deseo, pero tú no lo harás, porque tú has derramado mucha sangre, aún en servicio mío, pero tú no la puedes levantar. Esa gloria le toca a tu hijo. Y entonces Salomón construyó el templo en Jerusalén, una obra gloriosa, majestuosa, que ni siquiera nos imaginamos, llena de mármol, de maderas preciosas y todo forrado en oro, porque era para Dios, era una obra para Dios. Cuando lo inauguraron, hicieron el sacrificio vespertino, es decir, por la tarde sacrificaban un cordero de un año, puro y sin mancha, totalmente blanco. Y una vez que lo sacrificaban, lo quemaban. Y decía la Sagrada Escritura que Dios aspiraba ese aroma en olor de suavidad. Pero la primera vez que hicieron el sacrificio en el templo, una gran nube bajó del cielo, una nube brillante, y le habló a Salomón: Salomón, entra al templo solo tú. Y entró Salomón, y Dios le dijo: todo aquel que venga aquí hablará conmigo y yo le escucharé. Me pedirá y yo le concederé lo que él desee, porque este es el lugar santo, el templo santo de Dios. Pero era el único lugar en la tierra, en ningún otro lugar, ni en Roma, ni en Grecia, en ningún lugar se adoraba a Dios, solo allí en Jerusalén, y específicamente en el templo de Jerusalén. Era el lugar santo. Y entonces había una profecía que decía que algún día el Redentor entraría a la ciudad santa, aclamado como rey. Entonces los judíos estuvieron esperando esa profecía durante años. Ellos ya sabían que se iba a cumplir, porque Dios le dijo al profeta Daniel cuántos años pasarían exactamente. Y los judíos ya sabían, ya se va a cumplir la profecía. Ya llegó el momento en que el Mesías entre, pero ellos no sabían quién era el Mesías. Fue entonces cuando llega Cristo nuestro Señor, y es lo que celebramos el día de hoy, que Dios hecho persona, Dios hecho hombre, entró a esa ciudad santa por primera vez y se dejó aclamar por rey. Y Dios nuestro Señor escogió todas las circunstancias para que entendiéramos el misterio. Entró montado en un burrito y dejó que lo aclamaran como hijo de David. Usaron palmas y una expresión que decía Hosana, y los fariseos se enojaron. ¿Por qué? Porque era claro lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. En primer lugar, en tiempos de nuestro Señor, solamente se subían a los burritos los reyes y los sacerdotes, porque tenían la misma dignidad, reyes y sacerdotes. Y cuando nuestro Señor escoge ese burrito
a propósito para entrar a Jerusalén, no siendo sacerdote ante los ojos de los hombres, que sí lo era esencialmente, el único sacerdote, los judíos entendieron, Él es el Mesías, porque está entrando como rey, y Jerusalén es la ciudad del rey, la ciudad de David. Entonces, si Él viene así, quiere decir que es el rey de Jerusalén, quiere decir que es nuestro rey, que es el Mesías. Apenas hacía un mes que nuestro Señor había alimentado a 5,000 hombres con 5 panes. Entonces estaba viva la memoria de nuestro Señor. Había curado al ciego de nacimiento, y todo el pueblo que estaba reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua lo vio entrar en el burrito, y entonces dijeron: es el rey, es el Mesías, por fin se cumplió la profecía. Y ellos, sin que nadie los pusiera de acuerdo, sin que nadie les dijera, solitos comenzaron a cortar palmas de los árboles, porque así se recibía a los reyes. Y no solo eso, ellos empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David. Hosana era una expresión de alabanza que solo se tributaba a Dios, a nadie más. Si alguien le decía esa alabanza a un hombre o a alguien que no fuera Dios, lo tenían que apedrear por blasfemo. Pero esa vez no lo hicieron. Los fariseos no menearon ni un solo dedo, porque todo el pueblo, como si fuera una sola persona, comenzó a clamar a nuestro Señor y le decían: Hosana al Hijo de David. Es decir, reconocemos que Él es el Mesías, que es Dios y hombre verdadero, el Mesías prometido, aquel que anunciaron los profetas y nuestros patriarcas, aquel que destruirá el pecado. Nuestro Señor ahora sí se dejó aclamar por Mesías. Hacía un mes que había multiplicado los panes. El pueblo quiso hacer lo mismo. Dice que el pueblo en masa, más de 5,000 hombres, quisieron ir por Él para aclamarlo como rey, y nuestro Señor se escondió. Otras veces también lo habían querido hacer 2 o 3 veces más, y nuestro Señor se escondía porque aún no había llegado el momento. Igual cuando lo quisieron apedrear los fariseos en Nazaret y en Cafarnaún, una vez más en Jerusalén, nuestro Señor se escondió, pero ahora no se esconde. Él mismo escoge el día en que hay más judíos en la ciudad, en que la ciudad está repleta, llena de sacerdotes, llena de peregrinos, y entra como Mesías. Ahora sí quiere que lo vean, y le está demostrando a sus enemigos el poder que tiene. Les está diciendo: aquí estoy, si me quieren matar, aquí estoy. No entró con ejércitos, no entró con armas, entró, como dice la profecía, manso, montado sobre un pollino, es decir, sobre un burrito. No llevaba armas, no iba dando discursos, no, iba de manera sencilla. Y entonces le dijo a sus enemigos: aquí estoy. Si algo quieren contra mí, mátenme de una vez, tómenme, estoy aquí. Pero no lo hicieron, no menearon un solo dedo, porque nuestro Señor le está demostrando a ellos y a nosotros que Él va a morir cuando lo decida, y que ningún poder tienen sus enemigos sobre Él, solo aquel que Él les permita. Y si Él no les permite mover un dedo, no lo harán, porque Él es el Rey, Él es el Mesías, y hay que entenderlo también nosotros. Y hay que poner atención en qué momento nuestro Señor permite que lo aclamen como Rey, y es justo cuando va a morir. El mismo pueblo que ahorita lo está aclamando y diciendo: Hosana al Hijo de David, en 6 días más va a pedir que lo crucifiquen, lo va a matar, se va a volver totalmente en contra, por una razón muy misteriosa que no entendemos, no alcanzamos a comprender. ¿Cómo puede ser posible que hoy lo aclamen como Mesías y el viernes lo crucifiquen? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pasaron muchas cosas. El demonio y los fariseos obraron. Pero lo que debemos de entender aquí es que muchas veces nosotros hablamos como el pueblo de Isida. Sí, el domingo decimos gloria a Dios en las alturas, y honramos a Dios y venimos a misa,
y entre semana pecamos, le ofendemos, lo crucificamos, exactamente igual. No nos debe sorprender que el pueblo judío lo haya hecho, el pueblo de Isida, que le dio muerte a Dios. De ser el pueblo escogido, pasó a ser el pueblo de Isida, el pueblo maldito por excelencia, porque ellos, habiendo recibido al Mesías, habiéndolo reconocido como rey, lo crucificaron. Por eso no tienen excusa. Y su pecado fue totalmente voluntario, porque el domingo lo reconocieron y los fariseos guardaron silencio. Reconocieron que era el Mesías. Es más, el miércoles santo antiguamente la iglesia ayunaba, porque el miércoles santo los fariseos decidieron matar a nuestro Señor y lo quisieron matar con una maldad muy grande y totalmente satánica. Reunidos en un concilio de noche, dijeron: el pueblo está creyendo en él, no podemos permitir que siga haciendo milagros, hay que matarlo ya. No están diciendo que cometiera un pecado nuestro Señor, que hiciera algo malo, no. Dijeron: ya está haciendo muchos milagros. Esa expresión quiere decir que ellos sabían que era el Mesías, que ellos sabían que era el Redentor prometido. Y entonces dijeron: hay que matarlo antes de que más gente del pueblo crea en él. Ahí entendemos la malicia del pueblo, de los fariseos, que hasta el día de hoy trabajan contra la iglesia de Cristo, que hasta el día de hoy la persiguen y que hasta el día de hoy siguen haciendo lo mismo. Muchos creen en él, hay que matarlo, hay que exterminar el nombre de Cristo sobre la tierra. Exactamente lo mismo. Nuestro Señor nos está enseñando que su Semana Santa es la historia de la iglesia. El mismo pueblo que lo mató es el mismo pueblo que persigue a la iglesia, que no quiere que las almas se salven, porque ellos sabían que estaban matando al Hijo de Dios. Para que un judío pudiera ser rabino, debía conocer todas las profecías del Mesías al pie de la letra. Se las debía de saber todas y cada una. Por eso cuando nuestro Señor entra a Jerusalén, ellos sabían que era una profecía mesiánica. Y cuando lo mandan a azotar y cuando lo mandan a crucificar, sabían que era el Mesías. No les cabía ninguna duda. Por eso su pecado es tan grande. Y miren, hay que ver otra enseñanza que nuestro Señor nos quiere dar. ¿Por qué ahora sí permite que lo aclamen como rey? Porque Cristo nuestro Señor solo triunfa en la destrucción del pecado. Eso es lo que Él busca. No busca el reconocimiento de los hombres, no le importa. Él lo que busca es destruir el pecado, la única causa de nuestra condenación. Y por eso permite que lo aclamen como rey, porque Él sabe que el viernes va a destruir el pecado, va a abrirnos las puertas del cielo y entonces va muy contento, porque va a sufrir. Está demostrando su poder, pero también nos está enseñando una cosa, y es que sin derramamiento de sangre no hay redención. Y aquí hay que llenarnos de gran confianza, que es el sentimiento que la iglesia quiere en nosotros. Gran confianza en nuestro Señor, que tanto amó nuestro bien, que quiso que le dieran muerte. Se cuenta en los evangelios que pasando este día, Él entra al templo de Jerusalén, y una vez que entra al templo y alaba a Dios nuestro Señor, curó a todos los enfermos que estaban allí. Enfermos, ciegos, cojos, mudos, a todos los curó, absolutamente a todos, demostrando su poder, demostrando que Él era el Mesías. Y dice el Evangelio que nuestro Señor estaba muy contento, tan contento, y mostró su divinidad de manera tan patente, que los niños pequeños empezaron a aclamarlo también. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los fariseos se enojan y le dicen: ¿por qué permites que los niños te aclamen como Dios y como Mesías? Y nuestro Señor, otra vez mostrando su poder, les dice: si hago que los niños callen, estas piedras comenzarán a hablar, dándoles a entender que Él era el Mesías. Después de eso, nuestro Señor, irritado con los fariseos, se fue a una ciudad cercana
regresa el lunes santo y dicen los apóstoles que iba tan contento que prácticamente iba corriendo. Y eso que Jerusalén está en un cerro muy elevado. Nuestro Señor iba corriendo a Jerusalén. ¿Pero a qué iba? ¿Qué iba buscando? Que lo mataran, que lo crucificaran, que lo traicionaran. Allí vemos cuánto nos amaba Dios, que Él corre a sufrir por nuestro bien. No va a que lo alaben, no, va corriendo a morir, a sufrir, a padecer por nosotros. Y entonces aquí es donde entra la pregunta. Cristo nuestro Señor nos ama así, que va corriendo a que lo maten y que cuando le dan la cruz la abraza y la besa. ¿Y nosotros cómo le servimos? ¿Cómo cumplimos sus mandamientos? ¿Qué confianza tenemos en Él? ¿Qué hemos hecho por su amor? Quizás muy poco y quizás nada. Y quizás solo ofenderle y pecar. Por eso la Iglesia quiere que recordemos esto que hizo nuestro Señor, para entender el espíritu de la Semana Santa. Debemos honrar a Dios, reconocerlo como Rey. En la mañana se tuvo la procesión en honor de Cristo Rey, porque así lo quiere la Iglesia, que se honre a Dios públicamente y que se le reconozca como soberano de la tierra. Pero hay que evitar imitar a estos judíos. Al contrario, hay que luchar por quitar el pecado de nuestras vidas, por hacer algo en servicio de Dios, por procurar en algo nuestra salvación y la de los demás hombres. Esto es lo que Dios quiere. Este es el espíritu de la Semana Santa. Imitar a nuestro Señor, como dice San Pablo, tener los mismos sentimientos de odio al pecado, de amor a Dios, de celo por la gloria de Dios. Se cuenta en las historias eclesiásticas que en un pueblo lejano, allá en Italia, había un párroco de un pueblo muy apartado, y dentro de los jóvenes que él preparaba en el catecismo, había uno muy bueno, muy piadoso, obediente, y que le decía al padre: Padre, yo quiero ser sacerdote. Y pues el padre lo fue preparando. Llegado el momento, pues le consiguió una beca para que entrara al seminario, porque era muy pobre y no le alcanzaba para pagar sus estudios. Y entonces, pues ya lo iba a mandar al seminario. Pero sucedió que en aquel pueblo hubo una revuelta, una disensión. El pueblo se empezó a dividir y le echaron la culpa al párroco, que él era el culpable de andar dividiendo al pueblo. Y entonces, pues el mismo día que el párroco iba a mandar a su joven seminarista al seminario, todo el pueblo se amotinó alrededor de la casa parroquial, gritando que corrieran al párroco, que era un mal sacerdote, que era una mala persona, que se fuera de ahí. Y aquel sacerdote no se sorprendió. Dijo: pues si a mi Señor lo crucificaron, ¿yo qué me espero? Lo que hizo es que fue y le habló al joven y le dijo: ven. Fue el joven y atravesando entre la gente entró a la casa parroquial y le dijo: a ver, hoy te vas a ir al seminario, vas a ser sacerdote, si Dios lo quiere. ¿Estás dispuesto a estudiar durante años para educar a los pecadores, para convertirlos? Sí, padre, yo quiero ser sacerdote. ¿Y estás dispuesto a dejar a tu familia y no volverla a ver si los superiores así lo disponen? Sí, padre, lo que los superiores digan. Y así le empezó a poner pruebas. Y luego le dijo: escucha lo que hay allá afuera, escucha lo que están gritando contra mí. ¿Estás dispuesto a trabajar por un pueblo durante años, a entregarle tu vida y tu salud, y que lo único que te entreguen en pago sea ingratitud y te quieran crucificar como a tu Señor? Y le dijo: sí, padre, estoy dispuesto, y si me quieren matar, que me maten, pero yo quiero ser sacerdote. Entonces el párroco lo abrazó y le dijo: hijo mío, tienes vocación, vete al seminario, y si Dios te dispone una muerte, bendito seas, porque salvarás muchas almas. Eso es el espíritu de la Semana Santa, imitar a nuestro Señor, tener ese mismo espíritu de Él, de amor a Dios, de odio contra el pecado, luchar
luchar contra todo lo que impide la salvación de las almas. Así que hay que vivir estos días en recogimiento, en oración, sí descansando, pero con ese recuerdo constante de lo mucho que Cristo padeció por nuestro amor, para nuestra propia salvación y la del mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.